pues si os parece, a nosotros nos toca recuperar el tiempo perdido, pero no vamos a cortar la mesa, pero sí que iremos al grano. Y antes de empezar, el foco, la idea de esta mesa tal como está planteada es poder compartir, ¿no?, desde diferentes visiones, ¿no? Y ahora os pediré que habléis más con detalle un poco de vuestras posiciones, ¿no? Rosa Vivancos es directora de evaluación de Aquas, de la Agencia de Calidad de Evaluación Sanitarias de Cataluña. Roberto Saiz es el coordinador en la Subdirección de Infraestructuras. Perdona, pues no os conocía. ¿Roberto eres? Sí, Roberto. Vale, perdona. Borja y Miguel Ángel. Pues Roberto Saiz es el coordinador en la Subdirección de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Borja Bonail es el representante, ¿no?, y nos explicará del proyecto Biodata Euskadi, ¿no?, que se lleva desde Euskadi, y Miguel Ángel Armengol es el coordinador del área de Big Data en la Fundación Progreso y Salud. Son 4 modelos desde 4 visiones diferentes, pero seguro que se complementan, ¿no? Visión desde Cataluña, Asturias, desde Euskadi, desde Andalucía. Y empezaría, de hecho, la primera ronda, si os parece, aprovechar, en cualquier caso, cada uno de vosotros nos comentéis un poco desde vuestra organización, ¿no?, cómo se está afrontando, ¿no?, el que es el uso de los datos, ¿no?, el acceso a estos datos para usos sanitarios, ¿no?, tanto desde el punto de vista de uso primario como uso secundario, y de alguna manera también cómo creéis que se está afrontando, ¿no?, a nivel de comunidad autónoma. Luego entraremos en las diferentes sinergias, colaboraciones, ¿no?, entre comunidades, pero empezamos, ¿no?, desde cada una de las organizaciones y es vuestra posición, situar un poco a la audiencia cómo se está trabajando y cuál es la visión, cómo se está afrontando desde la comunidad autónoma. Empezamos, Rosa, tú misma. Gracias, Robert. Gracias por la invitación. Yo soy directora de evaluación, hay un director de datos en Aquas también, pero trabajamos conjuntamente porque Aquas tiene en sus estatutos contemplado la reutilización de los datos en salud para generar evidencia para la evaluación y ayudar al sistema de salud a tomar decisiones. Como han comentado los compañeros anteriormente, ¿no?, creo recordar a Jordi y a Ninke que hablaban para la reutilización de los datos hace falta no solo la infraestructura, la estructura, sino que hace falta también un marco de gobernanza. En el caso de Aquas se inició el programa que ya está consolidado, PADRIS, que es el programa de dar... En catalán me sale, en castellano lo tengo que traducir, es el programa que está dedicado para la compartición de datos para la investigación y para la innovación. Ese programa empezó en el 2017, ahora ese programa ya está consolidado y lo que nos proporcionó fue un marco de gobernanza, ¿no? Entonces, al tener el marco de gobernanza, tener también solucionado el problema de compartición de datos con los centros de investigación y con los centros del sistema de salud, pues esa parte ya estaba solventada. También se ha comentado el tema de la GDPR, ¿no? En el caso de PADRIS también contemplaba a solventar pues, los problemas que pudiesen haber, esos aspectos legales y también de infraestructura, ¿no?, del almacenamiento de esas cortes que se pudiesen crear para la cesión de esos datos o la compartición de esos datos y la generación. Como he comentado, ese programa pues, ya está consolidado, ¿no?, ya forma parte del día a día de Aquas. Y lo que se está haciendo es estrechar a través de una colaboración entre el área, el equipo de datos y el equipo de Aquas para prepararnos para ese uso secundario. En el caso de evaluación lo que aportamos es la parte de las guías, de cómo generar la evidencia y cómo interpretar esos resultados. Como estamos también en Cataluña, es pues, preparándonos en el caso de la medicina de precisión y personalizada y la reutilización de datos para ello. Se han comentado varias iniciativas, pero bueno, creo también Aquas es parte de REDET, que es la Red de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Nosotros proporcionamos también informes al Ministerio para asesorar en la introducción de aquellas tecnologías que sean consideradas dentro de cartera común. Y hay un plan, que es el plan que supongo que ustedes conocerán, que es el plan GENES y el plan 5P, ¿no?, que es todo esto son financiación que vendrá para que los sistemas de información en salud pues, estén preparados para ello. Y nosotros lo que estamos haciendo pues, es, junto a la gente de datos, del área de datos en Aquas y junto a la gente de sistemas que antes comentaba el compañero Jordi Piera, pues lo que estamos haciendo es preparar la estructura y preparar la estandarización de esos datos, ¿no? Es el lago de datos catalán,
lago de datos español y lago de datos europeo. Gracias, Rosa. Roberto, en el Principado de Asturias, de alguna forma, conocer un poco la situación actual y también si tenéis iniciativas, ¿no?, para ir abordando este aspecto, ¿en qué línea estáis trabajando? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y compartir una situación que yo creo que es bastante habitual en otros servicios de salud, y es que después de muchos años de implantación de sistemas de información de historia clínica electrónica, yo he trabajado siempre desde el 2002 en el Servicio de Salud, en la Consejería de Sanidad, implementando este tipo de proyectos. Lo que nos encontramos ahora es, después de un gran esfuerzo, disponemos de muchísimas aplicaciones distintas. Tenemos también, identificamos una carencia respecto a que no somos capaces de proporcionar a los profesionales lo que entienden que tenemos que devolverles de todos esos datos. Entonces, a día de hoy no disponemos de un espacio de datos centralizado con datos de uso primario, secundario. Tenemos muchísimas aplicaciones departamentales, GIS, primaria. Hemos visto en los últimos años que podíamos plantear un proyecto, bueno, para nosotros bastante ambicioso, de crear un espacio de datos tanto para uso primario como para otro espacio de datos para uso secundario. Queremos renovar el visor de historia clínica que ya aproveche ese repositorio. Y entonces la situación es que, bueno, hemos conseguido apoyos para sacar ese proyecto adelante. Estamos ya a punto de adjudicar ese proyecto y lo vamos a desarrollar en los próximos 2 años. En paralelo, claro, damos solución a las peticiones que nos llegan de investigadores, de tesis, de diversos trabajos, incluso gracias a fundaciones como la FIMBA, que promueve la investigación y la innovación biosanitaria, pues logran acuerdos de colaboración con el sector privado y les facilita esa gestión inicial y ese primer paso, ¿no? Pero nos encontramos que para obtener los datos, sacarlos de la historia clínica, conseguir que hablen en las mismas terminologías, el trabajo es excesivo y hay ahora mismo déficit de profesionales especializados en el ámbito TIC. Tenemos muchísimos proyectos, entonces eso está siendo una pequeña barrera. Entendemos que el desarrollo de este proyecto de un repositorio primario y secundario va a facilitar todo ese trabajo. También estamos colaborando en proyectos que están a nivel de todas las comunidades, como es el Espacio de Datos Nacional, en el que se han identificado unos casos de usos en los que se van a trabajar. Ahora se está desarrollando, implementando la plataforma para después, en los próximos años, ya trabajar sobre esos casos de uso. Esperamos estar preparados y proporcionar toda esa información. Y entendemos que con estas iniciativas deberíamos de ser capaces que en un par de años estas peticiones de datos que ahora tanto nos cuesta conseguir sea mucho más fácil, seamos capaces de lograr muchas más oportunidades de colaboración, de investigación y aprovechar todo el potencial que tenemos, bueno, en Asturias y en todas las comunidades. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Borja. Y nos comentas un poco más detalle también el proyecto, ¿no?, Biodatac. Sí, bueno, gracias por la invitación, eso es lo primero. Bueno, yo creo que el País Vasco tenemos una situación, bueno, nosotros la conocemos bien, no sé, en el resto de comunidades autónomas será supongo que parecida o compartiremos algunas similitudes. Quiero dar un poco de contexto para que entendáis cuál es nuestra visión y cómo voy a hablar yo desde mi punto de vista, para que entendáis hasta dónde puedo conocer un poco, ¿no?, el sistema vasco en cuanto al uso del sistema, el uso de los datos para la investigación.
Yo voy a hablar del proyecto Biodatac, pero quiero que sepáis que yo trabajo en Tecnalia, es un centro tecnológico, ¿vale? Estamos a mitad de camino entre lo que sería la investigación más básica y la industria, ¿vale? Nuestra misión, como cualquier centro tecnológico, es esa transferencia tecnológica, ¿vale? Funcionamos de tal manera que por proyecto, tenemos proyectos donde nosotros adquirimos tecnología, nos formamos y aprendemos con el objetivo final luego de hacer proyectos con empresas y transferir esa tecnología a la industria. Entonces, en el caso del País Vasco, básicamente el acceso a datos para uso secundario, para investigación, estamos hablando de datos de Osakidetza, ¿vale? El Servicio Vasco de Salud. Dato que ha sido recogido pues, para uso primario, evidentemente. La complejidad interna de Osakidetza, hasta donde yo sé, es muy alta. Entiendo que será parecido en otros servicios de salud. Osakidetza está dividido por diferentes OSIs o zonas regionales, con sus maneras, culturas diferentes de recoger datos. Han tenido diferentes herramientas, tienen, aparte de la historia clínica, de datos clínicos de los pacientes, todo el dato necesario para toda la gestión interna, planificación de cualquier tipo de cosas, almacenes. O sea, el sistema interno de un gran sistema de salud es complejo. Entonces, en el País Vasco lo que hay asociado a, digamos, me gusta visualizarlo como que Osakidetza está en el anillo central, ¿vale?, del ecosistema, es el que genera y tiene los datos por ahora, ¿vale? Y intenta que ese acceso a esos datos pues, se hagan con cierta cautela o con cierta seguridad, ¿no? Sin comprometer nunca la privacidad de esos datos ni la integridad de los mismos, y a la vez manteniendo el día a día. Las operaciones diarias no se pueden detener, ¿no? Y no puede que por acceder a sus sistemas pues, se caiga una parte de la red, ¿no? Entonces, alrededor de Osakidetza está el conjunto de sistemas de institutos de investigación biomédica, bajo el paraguas de BioEF, que es el organismo que gobierna a 3 institutos que están en cada una de las provincias, ¿vale? BioVizcaya, BioGipuzkoa y BioAlava. Y a través de esos es los que los centros tecnológicos y las empresas tenemos acceso a esos datos para hacer investigación, ¿vale? Entonces, como decía antes, nosotros cuando trabajamos en proyectos para formarnos, en proyectos públicos, trabajamos directamente con los organismos de investigación biomédica y en función del servicio, en función de la patología, en función de los datos que queremos acceder, pues existen unas maneras y no siempre están todas en la misma fase para obtener un volumen de datos suficiente para poder hacer algo de investigación. Y a la vez, desde Tecnalia lo que hacemos es dar acceso o poner en contacto y trabajar con las empresas en soluciones tecnológicas basadas principalmente en inteligencia artificial, pero usando a los institutos biomédicos para poder acceder a esos datos de Osakidetza, que al principio son Osakidetza la que tiene el control, ¿vale? Está trabajando en un sistema, digamos, de gobernanza del dato, por decir de alguna manera, como quieren que sea. Nosotros, más que desde fuera, lo que podemos hacer es dar recomendaciones o pedir deseo de cómo lo gustaría que fuera, pero internamente, como se gobierna Osakidetza, pues es un tema más político que a nosotros se nos escapa, ¿no? Y es un poco ese concepto de anillos concéntricos, donde en el centro está Osakidetza, en el segundo anillo serían los institutos de investigación, el tercero puede ser los centros tecnológicos y un cuarto ya el sector privado. Muchas gracias, Borja. Y por último, Miguel Ángel, vuestra experiencia en Andalucía. Bueno, muchas gracias primero de todo a la organización por invitarme. Para entender un poco cómo está el ecosistema del dato en Andalucía, creo que tenemos que hablar de la materia prima, primero de todo, para la I+I. Y en ese sentido, el generador de materia prima de Andalucía, yo creo que es de los más curiosos en Europa, o de los casos a destacar al menos, porque lleva existiendo desde el año 2001. En el año 2001 se crea Diraya en Andalucía
y desde entonces ha sido usado en todos los hospitales del sistema sanitario público andaluz. De manera que ahora, más de 20 años después, teniendo como hay en Andalucía una población similar a la de Austria, unos 8,5 millones de pacientes, lo que ocurre es que de manera digitalizada, teniendo en cuenta pacientes ya fallecidos, teniendo en cuenta pacientes que han pasado por Andalucía, lo que hay es 14 millones de pacientes digitalizados en la historia clínica. Tanto a nivel estructurado, en información básica como demográfico o comorbilidades, como en datos de imagen, por ejemplo. En Andalucía ahora mismo lo que se cree que tenemos es uno de los mayores PAC de Europa en cuanto a imágenes de radiología, por ejemplo, 5.000 millones de imágenes de radiología es lo que había hace un par de años, que fue la última vez que escuché el dato de cómo estaba el PACS. Y claro, al final lo que hay es, a nivel uso primario del dato, es decir, la experiencia del paciente y del clínico a la hora de interactuar con la información en el marco de una consulta hospitalaria, es una interoperabilidad real, es decir, que el paciente se puede mover por todo el territorio de Andalucía y en más de 1.000 centros de salud y casi 40 hospitales está toda esta información digitalizada disponible para asistencia sanitaria. Y lo que ocurre, en lo que nos reúne hoy aquí, en esta mesa, en cuanto a uso secundario del dato, es que al ser este dato totalmente interoperable, lo que existe es la posibilidad de, una vez pasado todo el proceso de gobernanza, a investigadores como yo, por ejemplo, dentro de la Fundación Progreso y Salud, de la Consejería de Salud y Consumo, que es quien cataliza un poco la I+I en salud en Andalucía, pues se pueden hacer peticiones del tipo queremos tener información para ver la eficacia vacunal. Como hemos tenido casi el 100% de la población en Andalucía vacunada, pues de manera estructurada tenemos datos demográficos, comorbilidades, datos de tratamiento, datos de medicamentos infundidos al paciente perfectamente estructurados en una corte de creo que 9.300.000 pacientes. Era un estudio que estamos a punto de publicar. Y esto está ya así en los sistemas de información centralizados en el Servicio Andaluz de Salud, de manera que a través de la BPS, que es la Base Poblacional de Salud, que es la manera en la que se explota esta información, sería un equivalente a PATRIS, pues se pueden hacer peticiones que una vez tienen el ok del Comité de Ética, que revisa la parte más ética puramente, pero también asesora metodológicamente, y una vez obtenido el ok del Comité de Acceso al Dato, que también asesora más a nivel calidad del dato, variable idónea a abordar, etcétera, pues se hace una entrega de datos en un entorno seguro, validado por la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud, y ya hay nuestros investigadores, sin que el dato salga nunca del entorno controlado, además teniendo en cuenta que ese dato ha sido previamente pseudonimizado por los responsables de la Base Poblacional de Salud, pues se lleva a cabo este proceso de investigación basado en la pregunta clínica que se haya expuesto y que haya aprobado el Comité de Ética. Ese es más o menos el estado del uso secundario del dato en Andalucía. Perfecto, muchas gracias. Yo ahora sería una pregunta, veníamos de una mesa redonda en la que estábamos hablando, ¿no?, al final de la gobernanza más a nivel europeo. De hecho, desde Biocan, ¿no?, y uno de los proyectos que financia estas jornadas es SEDA, ¿no?, en la que de alguna forma representamos el Estado español buscando con otros Estados, ¿no?, que los Estados que están teniendo las presidencias de la Unión Europea en los últimos meses y tendrán los siguientes, sobre todo para ver cuáles son los gaps, ¿no?, las necesidades para homogeneizar, ¿no?, este Estado confederado dentro de Europa. Entonces, aquí hablábamos, ¿no?, de los casos más desde las comunidades autónomas. Os pregunto desde vuestra experiencia a nivel de España, ¿no? Es decir,
cada una de nuestras, ¿no?, comunidades, y con Aquas en el caso de Biocat trabajamos muy alineados, estamos buscando la forma de hacer interoperables los datos, homogeneizar, ¿no? También depende mucho de las poblaciones que tenemos, ¿no?, del número de centros sanitarios que cada uno tiene al final, en muchos casos, sus sistemas. Pero ¿cómo creéis, que yo creo que puede servir, ¿no?, como caso de estudio al final, ¿no?, cómo podemos ser capaces de homogeneizar de alguna manera, ¿no?, y compartir los datos entre las propias comunidades autónomas? Pero yo creo que la experiencia en España puede servir como una experiencia luego escalable a nivel de Europa, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, conociendo, ¿no?, y hemos partido de los ejemplos de cada comunidad y conociéndonos un poco cada uno de nosotros, ¿cuáles son los puntos que creéis, ¿no?, que nos pueden permitir realmente tener esa capacidad de homogeneizar el acceso a los datos más allá de la barrera a nivel administrativo de la comunidad autónoma? Y en ese caso también, o cuáles pueden ser las barreras, ¿no? Y libre quien quiera empezar de los cuatro. ¿Quién? Sí, pues Rosa, endavant. Bueno, es que escuchando la ponencia anterior, la charla anterior y lo que han comentado los compañeros, todas las comunidades autónomas es que tenemos los mismos deberes, lo que pasa es que partimos de diferentes situaciones, ¿no? Pero al final todas tenemos que ir a lo mismo, ¿no? El objetivo final lo marca Europa, cada comunidad autónoma, y aprovechando los fondos Next Generation, o como ahora se llamen, aprovechando estos fondos, cada comunidad autónoma pues tiene que invertir en lo que realmente hará que eso se acelere. Pero puesto, ¿no?, la infraestructura, o sea, esto es lo que creo que es fácilmente, pues que a nivel técnico y tecnológico, lo que se puede, ¿no?, a través de pues, las directrices que nos vayan dando, que se puede hacer. Luego entrará la cuestión de el uso de ese dato, ¿no? Como comentaban los compañeros, ¿no?, en el caso de Andalucía, que es parecido a la experiencia que hubo en Padri, se lanzan convocatorias, se hace una priorización de esas convocatorias, ¿no?, y entonces esa priorización es para estudios que tienen que dar respuesta a necesidades de salud de la población. Tiene otra vertiente, que es el hecho de responder a preguntas que tengan centros de investigación en salud, pero después, ¿no?, y puede ser que me haya ido un poco más allá de la pregunta, después de ya prepararnos, ¿no?, ya tenemos la infraestructura, ya tenemos el marco de gobernanza, podemos arrancar, es el quién hará uso de esos datos, ¿no?, la priorización del uso de esos datos y para responder qué preguntas, ¿no? Entonces, no sé si el resto de compañeros comparten o quieren añadir. Sí, yo comparto totalmente los mismos puntos. Un poco con la experiencia que hemos visto del proyecto del espacio de datos y también lo que estamos haciendo en Asturias, hay algunos puntos clave que si se resuelven conjuntamente es mucho más sencillo. Por ejemplo, está el tema de la plataforma, está el tema de la gobernanza, ahí meteríamos toda la legislación, procedimientos, que no sea una barrera este punto. Hay otro tema clave que es la anonimización. Los diferentes algoritmos, el algoritmo de anonimización, no me parecería buena idea que cada uno tuviese que aplicar el suyo. Y es algo que todavía no tengo claro, si se llegara a un consenso para que eso pues tengamos uno desarrollado entre todos o por alguien que nos los pasa a todos, ¿no? Ahí un punto que, bueno, puede ser importante es el tema de la interoperabilidad y qué se va a utilizar para la representación de los datos, qué estándar se va a utilizar. Porque, bueno, parece que hay, digamos que varias corrientes. Nosotros, de hecho, la iniciativa que se está siguiendo en Cataluña hace tiempo que la estamos siguiendo, porque nos parece de referencia, pero bueno, hay otras. Entonces, eso también puede condicionar lo que se haga a nivel local en cada comunidad autónoma. Y después, por último, todo el proceso de selección de casos de uso, puestos en producción, cómo se puede llegar a industrializar. El proceso, por ejemplo, nosotros pensamos que si se es capaz de desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial, pues
queremos que se pueda aplicar en la práctica clínica. Si para eso hay que pasar un marcado CE, pues que no sea algo imposible, sino que también tengamos cierta facilidad o cobertura para todo ese proceso, ¿no? Y eso yo creo que también interviene ahí el sector privado y lo que comentaba al principio, las fundaciones como la FIMBA o el ISPA, que puede favorecer, que veo que está en todas las comunidades, hay modelos similares, y eso favorece que las cuestiones que para el sector público puede ser algo complicado, pues tengamos esa colaboración para conseguir el objetivo con más facilidad. Gracias. Seguimos, bueno, como queráis, Borja. Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros en mesa. Por una parte, las barreras las conocemos todos a nivel político, a nivel estratégico. Creo que todavía tenemos nosotros, principalmente en el País Vasco, ponernos un poco al nivel de poder pensar en compartir datos con el resto de España, cuando todavía creo que en el País Vasco pues no estamos haciendo, o sea, no estamos en la disposición, sí estamos en el camino, pero no estamos como para poder abrir las puertas todavía. Pero quizás una de las barreras, uno de los problemas que veo es precisamente en el tema de la tecnología. O sea, al final todo esto detrás hay tecnología concreta, o nos ponemos de acuerdo en unos estándares, una manera de comunicarnos, el que un dato recogido en Andalucía, en Asturias o en Cataluña sea lo mismo que recogido en el País Vasco, porque los pacientes son diferentes, porque viven en sitios diferentes, pero las patologías, en principio, podemos pensar que son similares o lo que esperamos obtener de esos datos es lo mismo y probablemente no sean datos compatibles a nivel semántico, estoy pensando. Entonces, la interoperabilidad técnica existe, la comunicación HTTP y comunicar datos, eso es fácil. ¿Qué significa cada cosa que comunicas y lo que estás leyendo? ¿Saber lo que estás leyendo? Entonces, para mí, ¿cómo podríamos avanzar? Pues ponernos de acuerdo. Pero a eso, estándares. No sé quién tiene que decidir qué estándar se va a usar para comunicar, qué estándar se va a usar para entender qué es un dato. Y, por otro lado, relacionado con eso también, la posibilidad de descubrir datos. No todo el mundo sabe, bueno, nadie sabe qué datos hay. O sea, el concepto de un catálogo de datos para mí es primordial. Un sitio donde no sea un catálogo en papel, ¿vale? Algo que sea que se pueda consultar de manera dinámica, que puedas hacer consultas a ese catálogo en función de respuestas de algoritmos, es decir, que puedas enlazar. Eso daría una potencialidad muy, muy grande a la investigación, ¿no?, en datos sanitarios. Gracias, Borja. Miguel Ángel. Muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. En el tema de estandarización, por ejemplo, sí que desde el área de Big Data estamos apoyando a la Subdirección Técnica de Información y la Comunicación en uno de los paquetes de trabajo del Espacio Nacional de Datos y sí que creo que ya hay una decisión, sobre todo porque es el estándar más entendido en cuanto a cuál se va a usar. Y sí que veo buena comunicación entre los responsables del Espacio Nacional de Datos a nivel nacional con los responsables en Europa, porque sí que se está escuchando ya en ambas partes que se va a apostar por el estándar OMOP o MOP. Y en este sentido, aquí un reto y una posible solución. El reto va a ser que OMOP es un estándar que realmente está todavía madurando, es un estándar que no está todavía terminado y creo que al final vamos a ver comunidades autónomas haciendo OMOP Andalucía, OMOP Cataluña, OMOP País Vasco, lo mismo a nivel nacional, OMOP España, OMOP Francia, y luego cuando se pongan a integrarlo a nivel europeo van a tener otra vez un problema de estandarización, porque hay conceptos que no están definidos todavía y va a haber personalizaciones propias de cada lugar. Entonces vamos a tener una desestandarización del estándar. Pero aquí una oportunidad, que creo que es algo que no he oído todavía comentar mucho, y es el tema de
grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT, que solo sale en prensa para curiosidades y barbaridades que dicen de vez en cuando estos modelos de lenguaje, pero hay algo que hacen muy bien, que es estructurar información. Son muy buenos a nivel lógico si se le dan las herramientas adecuadas. Y yo creo que aquí se abre una oportunidad, y es que quizás no debemos de perder tanto tiempo pensando cómo estandarizamos los datos, sino que hay que emplear recursos, seguramente además sean menos, y lo que antes eran meses o años, ahora pueden ser días, explicándole al modelo en qué consiste mi estándar regional y en ese sentido haciendo que aprenda a intercomunicarse con los distintos estándares. Quizá esa sea una mejor manera de emplear los recursos. Perfecto, gracias. Os lanzo la última pregunta y luego abrimos, si da tiempo, al menos a un par de preguntas. Algunas cosas os habéis mencionado, pero me gustaría un poco que me habláis también de futuribles sobre la colaboración público-privada. Lo hemos comentado, ¿no?, que esta jornada tiene como objetivo hablar de medicina personalizada, pero también intensificar la colaboración y la confianza entre el sector público y privado. Yo creo que el acceso a los datos para hacer investigación más básica o en fases más iniciales desde el sector público, con espacios mejorables y mecanismos mejorables, ¿no?, como hablábamos, PADRIS, mediante convocatorias, más o menos está encarrilado, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda mejorar, pero tenemos herramientas, o incluso desde los propios centros de investigación, en sus propios hospitales, pero en cambio desde el sector privado, y hemos de pensar, no solo la parte de investigación, que también se hace desde el sector privado, pero la parte ya más madura, ¿no?, cuando ya entras en fases de innovación, se necesita acceder a estos datos para procesos de validación, etcétera. Cuando hablamos de la parte de tecnologías en el ámbito más biotech y farma, es verdad que hay un marco, los ensayos clínicos, no lo conocemos, marco en el que se puede acceder con sus comités, etcétera, y muy regulado por las agencias regulatorias correspondientes, pero cuando hablamos ya del ámbito más digital, dispositivos, ¿no?, toda la parte digital, los algoritmos, lo que comentabais, ¿no?, al final se necesita acceder a esos datos. Además, son procesos que necesitan ser mucho más ágiles que, por ejemplo, un fármaco, una nueva terapia, ¿no?, en ámbito biológico. Entonces, ¿qué creéis? Que los modelos, para realmente ser ágiles, facilitarlo evidentemente con un marco bien regulado, es intentar seguir mecanismos parecidos al que se lleva a cabo para los ensayos clínicos? En Cataluña hay algunos ejemplos que se están llevando a cabo en el Hospital de Sant Pau, ¿no?, por ejemplo, con una unidad de validación y de acceso a los datos, intentando simular lo mismo que se hace desde la unidad de ensayos clínicos, intentando que sean los tiempos más cortos, ¿no? Pero digo, ¿cuál creéis que tendría que ser el mecanismo? ¿Intentar adaptar esa fórmula que se ha utilizado de forma histórica para un ensayo clínico de una nueva terapia de un fármaco? ¿Buscar fórmulas diferentes porque las necesidades son diferentes y tienen que ser mucho más rápidas las respuestas? Hablo también como queráis seguir. ¿Seguimos el orden igual? Bien ordenados. Rosa. Bueno, pues para ello es que volvemos otra vez en función de la intención de uso de esa tecnología, no en función del estado de madurez que tenga esa tecnología. Aprovechando a eso y viendo que como agencias de evaluación veíamos que ahí pues había un nicho que no estaba cubierto, pues hemos desarrollado un marco de evaluación de tecnologías sanitarias en las que pues además no solo explicamos cuáles son los dominios que se tendrán en cuenta para la evaluación, sino que tiene en cuenta el estado de madurativo de esa tecnología y la evidencia que tienes que generar para dar respuesta. Por ello, pues no es solo, ¿no?, el diseño de estudio no será solo ensayos clínicos en función de lo que tú quieras conseguir, en función de ese dominio y en función del valor que tú quieras aportar. También hay un marco de evaluación para medicina personalizada y predictiva que está desarrollando AETSA en Andalucía como parte de Reddit también. Lo mismo, ahí encontrarán ustedes pues, esos dominios, ¿no?, esos dominios en función de lo que se pide para poder ser evaluados. Y como comentabais, estamos hablando de datos, ¿no?, la mayoría retrospectivos o que se están utilizando para el uso diario. Pero para responder muchas de esas preguntas, sobre todo en el caso de tecnologías digitales, no disponemos de esos datos, ¿no?, en el lago de datos para uso primario, por lo tanto se tendrá que pensar en otro tipo de lago de datos para dar respuesta a esos nuevos estudios. Gracias, Rosa. Roberto. Bueno, yo lo que aportaría es que estamos empezando a vivir que la tecnología va muchas veces por delante de la organización. Hasta ahora
era más habitual el querer hacer cosas, pero la tecnología no te lo permitía. Ahora yo estoy empezando a percibir que hay cosas que ya podemos hacer, pero que la organización todavía no es capaz de asumir, ¿no? Con todo esto de si puede servir lo que ya tenemos, yo creo que es como todo lo que hemos hecho hasta ahora, tiene que actualizarse y los comités de investigación que al final velan por la protección de la información, porque éticamente sea correcto, porque haya un interés público, realmente eso se mantiene. Lo único que hay una carencia de conocimientos y de especialización tecnológica, puede ser, incluso a veces legal, en las que van a necesitar un apoyo. Y entonces ahí mi propuesta más bien es que la colaboración pública-privada viene de que la empresa privada sí que te puede aportar esa especialización y esos recursos que ahora no tienes. Yo creo que además, contando con que hay un déficit, ya lo comentaba antes, un déficit de recursos especializados en los servicios de salud, pues es una buena solución. A día de hoy pues ya se están contratando oficinas del dato que hacen más o menos cosas y yo creo que esa es la línea, porque con los recursos que tienen los servicios de salud es bastante complicado, aunque parezca que es muy grande y que son muy complejos y demás. Al final, los proyectos que se desarrollan son como 10 veces los de hace 10 o 15 años y en muchas ocasiones ni se ha duplicado el personal. A veces hasta son los mismos. Entonces, yo creo que la colaboración pública-privada es donde va a aportar realmente en esa carencia. Gracias. Miguel Ángel. Bueno, hacemos Miguel Ángel y seguimos Sí, va Miguel Ángel, que antes me he saltado y he cambiado el orden. Yo creo que la clave de esta colaboración público-privada va a ser el intercambio de conocimiento. Y en ese sentido, desconozco cómo se hace exactamente en los ensayos clínicos, pero creo que para uso secundario de datos, para estudios retrospectivos, usando información que viene de historia clínica electrónica, va a tener siempre como unidad mínima de proyecto, en colaboración con la empresa, que haber algún representante y experto a nivel tecnológico del sistema sanitario público y un clínico también de ese sistema sanitario público, experto en la tecnología o en la pregunta que va a abordar el algoritmo. Porque si simplemente nos dedicamos a poner los datos a disposición de empresas, una vez se haya acordado cuál va a ser el convenio en esta colaboración público-privada, por muy bien que documentemos, que totalmente de acuerdo con lo que decía Borja, que estas bases de datos tienen que estar documentadas de manera dinámica, de manera interactiva, por muy bien que documentemos, va a haber una cantidad increíble de sesgos, una cantidad gigante de información y de particularidades propias de ese sistema de salud público, que si no se tienen en cuenta para crear los algoritmos que luego van a apoyar a esos clínicos en la toma de decisiones, van a fallar estrepitosamente. Por tanto, luego la propiedad de ese algoritmo que se genere en colaboración debería ser también compartida. Gracias. Y Borja, ser el último, que decir que te queda poco ya para añadir, pero... Me queda poco para añadir porque comparto claramente lo que han comentado mis compañeros. Quizás remarcar esa colaboración público-privada es algo que no se puede tomar a la ligera, que habría que planificarlo y habría que hacerlo con más profundidad, igual de lo que se hace ahora. Un ejemplo concreto, una startup pequeñita de 10, 15, 20 personas, con un médico o dos colaboradores, intentar hacer un ensayo clínico si no hay gente experta en datos, en detectar esos sesgos, gente experta en modelos de inteligencia artificial, gente experta en luego llevar eso a producción. O sea, quiero decir que la colaboración es clave
pero por entrar un poquito más, por aportar un granito de arena, yo diría una colaboración a todos los ámbitos y con gente experta en cada uno de los nichos detectados que son clave en esa colaboración. No dejar una colaboración, no sé si me entendéis, quiero entrar un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿vale? No por proyectos, sino una colaboración estrecha entre donde haya no un medio colaborando con una startup, sino ya haya algo más sólido detrás y un plan a largo plazo, no por proyecto. Muchas gracias. ¿Me dan permiso para una última pregunta? ¿Hay alguien del público que quiera hacer? Albert. Ya me lanzo. No, es una reflexión más que nada porque a veces tengo la sensación, al menos en España, que aquello de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo digo porque estoy de acuerdo en la organización, la estandarización y eso, pero es que la vida sigue. Y los investigadores hacen investigación. Y aún estamos discutiendo que si el OMOP sí, que si el OMOP no, que si para aquí, que si para allá, que si los datos son buenos, que no. Y la gente, y yo lo sé, porque los investigadores de mi hospital tienen datasets en sus ordenadores, porque tienen dinero de proyectos que les financia la Unión Europea y tienen más datos. Y los pacientes les dan datos, porque cuando tú preguntas a los pacientes regalan los datos. Si tanto les da la ley de protección de datos. Tú cuando hablas con familiares de niños con enfermedades raras te dicen, me es igual, mi niño se está muriendo, usa mis datos. Entonces, no sé cómo solucionar este problema. Porque no, es decir, el tema del OMOP hace años que estamos discutiendo cómo y qué entendemos y cómo categorizamos y no sé qué. Y claro, el mundo no se ha parado, la vida sigue, los investigadores hacen investigación y cada vez tenemos más problemas en tener datasets perdidos por los hospitales y por otros sitios. Y no veo solución. Veo que continuamos discutiendo un poco bizantinamente sobre los problemas que tenemos, pero no encontramos solución que intente coordinar todo lo que está pasando. Gracias, Albert. No sé si queréis añadir alguna cosa brevemente a la reflexión, más que una pregunta, ¿no? Una realidad al final de lo que tenemos. No sé si queréis. Sí, muy sí. brevemente, porque estamos fuera de tiempo. Pero Vale, sí, brevemente. Yo realmente estoy de acuerdo contigo. Después de 10 años dedicándome a la ciencia de datos, lo que veo es que el mayor aliado para un proyecto de investigación no es un estándar, sino una base de datos bien documentada y que la estructura sea intuitiva y tenga sentido. Entonces, lo que pasa es que a nivel institucional se sienten más cómodos apostando por un estándar y de manera sistemática teniéndolo todo en el mismo formato, pero sí, yo creo que necesitamos encontrar nuevas fórmulas, porque el día que se tome la decisión de qué estándar se usa, ya ese estándar estará obsoleto. Y en cuanto a realmente lo que ocurre de esta filtración continua de datos que hay como alternativa a usar repositorios centralizados, yo creo que la única solución es modelos de gobernanza más ágiles, que el que custodia los datos a nivel central dé un valor añadido a estos investigadores, de manera que, como está pasando realmente, como tú bien describes, los investigadores no se tengan que crear bases de datos alternativas que sean ágiles y que puedan seguirle el ritmo, sino que estas bases de datos sean las que provee el custodio de los datos. Perfecto. Es eso, o sea, también nosotras estamos no nos esperamos a tener la homotización, nosotras también. O sea, la persona que he contratado hace 3 semanas me dijo, ¿dónde está el codebook de la base de datos de salud de Cataluña? Y dije, buena pregunta, pero ella misma dijo, bueno, pues me pongo las pilas, ¿no? Y empezamos aquí y empiezo a hablar con más personas. Que no es que yo voy a empezar de cero, sino que es esa agilidad mental también de nuevas generaciones, no de decir, pues empiezo a hablar con más gente. No nos quedamos paradas, esperando el humor. Gracias, Rosa. Gracias a los 4, a Rosa, a Roberto, Borja, Miguel Ángel. Yo creo que como conclusión, yo creo que hay una realidad, es que lo perfecto a veces es enemigo de lo urgente, y esta transformación y innovación desde el ámbito digital va mucho más rápido que la velocidad a la que estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer cambios. Entonces, yo creo que es el gran reto que tenemos, y como ejemplo, muchísimas gracias por vuestras experiencias.